Saludos, mi nombre es Juan Carlos Tejeda Ruiz, estudiante de la licenciatura en Filosofía. El día de hoy veremos la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y quien fue novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Debido a diferentes situaciones socioeconómicas de su familia, tendrían que trasladarse a distintas ciudades, hasta que en el año de 1556 se establecen en Madrid, donde Cervantes comienza sus primeros estudios. Tiempo después, de 1566 a 1568, estudiaría gracias al apoyo de Juan López de Hoyos. En el año de 1569 se traslada a Roma, donde se acercaría a la literatura italiana, destacando principalmente los libros de caballería. En el año de 1570 se enlista como soldado, y aquí participaría en distintas batallas, participando primero el 7 de octubre de 1571 en la batalla de Lepanto. Aquí, debido a una lesión, perdería el movimiento de la mano izquierda, con lo que se ganaría el apodo del Manco de Lepanto. Tiempo después de reponerse de sus heridas, participaría en otras batallas en los años 1572 y 1573. Pasaría por diferentes ciudades, principalmente Sicilia, Cerdeña, Génova, Lombardía y Nápoles. De regreso a España sería capturado por una flota turca junto a su hermano, esto el 26 de septiembre de 1575. Por lo que permanecería como esclavo en Argel y después sería llevado a Constantinopla, donde sería liberado gracias al apoyo de Fray Juan Gil el 19 de septiembre de 1580. Entre noviembre y diciembre regresa nuevamente a Madrid. De 1581 a 1582 realiza distintos viajes con el objetivo de encontrar trabajo para pagar las deudas de su rescate. Entre 1581 y 1583 escribe La Galatea, obra que sería publicada en 1585. También en este tiempo empieza a colaborar en distintos romanceros y cancioneros. Después de una serie de problemas maritales, comienza sus viajes por Andalucía, Toledo y La Mancha, hoy conocida como Ciudad Real. En 1588 se traslada a Sevilla y en el año de 1597 es encarcelado acusado de robo. En este periodo también inicia su carrera como dramaturgo, al elaborar distintas comedias y tragedias. Entre ellas podemos encontrar El trato de Argel, El cerco de Numancia, El rufián dichoso y Jerusalén, además de otras obras conocidas como Entremeses. En 1604 se muda a Valladolid, en donde en el año de 1605 publica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y después en 1615 publica la segunda parte, bajo el título El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En el año de 1613 aparecen las novelas ejemplares, compuestas de una serie de 12 relatos. También encontramos otras obras como El coloquio de los perros, Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, La española inglesa, El amante liberal y La fuerza de la sangre. En el año de 1614 publica Viaje del Parnaso, y en el año de 1615 publica 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados. Esto sin mencionar la otra cantidad de obras que había publicado. Finalmente falleció el 22 o 23 de abril de 1616. El día de hoy leeremos un pequeño fragmento de su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba. No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levántose en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse,
lo cual, visto por Don Quijote, dijo: Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me los habréis de pagar. Y diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, arremetió a todo galope de Rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerlo a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. «Válgame Dios», dijo Sancho, «¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento?» «Calla, amigo Sancho», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento, mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada». «Dios lo haga como puede», respondió Sancho Panza, y ayudándolo a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y así fue que retomaron el camino, y al poco rato Don Quijote, apesadumbrado por la pérdida de su lanza, dijo a su escudero: «Yo me recuerdo de un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas. Habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco. Así pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer con él tales hazañas, que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a verlas». «A la mano de Dios», dijo Sancho, «yo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, que parece que va medio de lado». «Así es la verdad», respondió Don Quijote, «y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna». Si eso es así, no tengo yo que replicar», respondió Sancho, «pero sabe Dios que yo me he de quejar del más pequeño dolor. Si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse». No se dejó de reír Don Quijote, y le declaró que podía quejarse cuando y donde quisiese, que hasta entonces no había oído nada en lo contrario a la orden de la caballería. Díjoles Sancho que mirase que era la hora de comer, respondiéndole su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuanto se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y sacando las alforjas que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo, y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar al más regalado bodegonero de Málaga. Aquella noche la pasaron entre unos árboles, y de uno de ellos desgajó Don Quijote un ramo seco, que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro, que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidos con las memorias de sus señoras.